Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente es un placer estar aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios, esperando, verdad, que usted se encuentre bien juntamente con toda su familia. Vamos a hacer una oración, si gusta, para así dar inicio a esta clase que iniciamos en este miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder compartir tu palabra, Señor, esperando, Señor, que tu palabra siempre llegue a nuestros corazones y siga fortaleciendo nuestra fe. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que estarán presentes escuchando la palabra de Dios, y aquellos que por alguna razón no pueden estar, Señor, sigue bendiciendo sus vidas, Señor. Te pedimos también por este mundo, Señor, que está atravesando por situaciones difíciles, Señor, esperando que pronto puedan encontrar la calma, Señor, en esto, Padre, sabiendo, Padre, que tú nos has enseñado la importancia de poder vivir en paz los unos por nosotros, pero sobre todo conocer la verdad que nos hace libres en este mundo, Señor, de las cosas que suceden, Señor, pero que también, Señor, que podamos conocer tu palabra, Señor, esa palabra que nos ayuda y nos fortalece, Padre. Esperando, Señor, que tus palabras, Señor, que vas a decir a través de este siervo, Señor, lleguen al corazón del oyente, Padre. Gracias te damos por ello y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Nuevamente agradecemos a Dios porque nos da la bendición de estar aquí frente a ustedes a través de este medio, para seguir estudiando la palabra de Dios. Esta es una clase nueva que usted va a comenzar a escuchar, y esa clase nueva la hemos titulado como un libro con recetas para la vida. Fíjese, es interesante este nombre, este título, ¿verdad? Un libro con recetas para la vida. Dios, dice su palabra, a través de los tiempos se ha comunicado de varias formas, y el propósito de este estudio es que usted y yo conozcamos un poco más la palabra de Dios a través de este libro que conocemos como la Biblia, ¿verdad? Dijimos en un momentito, ¿verdad?, que Dios se ha comunicado con el hombre a través de varias formas. Antes de entrar de lleno en lo que es la importancia y el valor de las Escrituras, quisiera leer algunos textos. Y si usted puede acompañarme en estos textos, pues qué bueno. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro capítulo 1. Estos son textos de introducción para esta clase, ¿verdad? Importante para usted y para mí, que se llama Conociendo la Biblia. Este libro que presenta, el libro de recetas, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Un libro que presenta y conoceremos muchas facetas importantes de lo que es realmente importante conocer la Biblia. Vamos a seguir leyendo de introducción textos de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21.
Dice así: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Por favor, si gustan acompañarme en la lectura, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Fíjese, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Primera de Timoteo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, este estudio que vamos a comenzar y que ya lo hemos hecho leyendo estos textos importantes, ¿verdad? Y de esta forma darnos cuenta que, sin duda, Dios se ha comunicado con el hombre con un propósito: salvar a toda la humanidad, uniendo estos dos textos, ¿verdad? Estos dos textos que hemos leído, ¿verdad? Dios se ha manifestado de muchas formas con el propósito de salvar a la humanidad entera, porque esta humanidad entera se había perdido en sus delitos y pecados. Le voy a hacer una pregunta, hermano, hermana, amigo o amiga. ¿Cuánto conoce usted de la Biblia? ¿Cuántos libros la Biblia tiene? ¿Cuántas divisiones la Biblia tiene? ¿Cuántas veces, de qué forma y a través de quiénes Dios se ha comunicado con el hombre? Déjeme decirle, ¿verdad?, que la Biblia tiene 66 libros. 66 libros. Usted y yo, cuando abrimos la Biblia, cuando lo cargamos, vemos un solo libro. Pero dentro de ese libro están 66. 66 libros divididos en dos partes. Estas dos partes son conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una aproximación, tiene 39 libros, no aproximación, tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esos libros componen una biblioteca de 66. Cada uno fue escrito con un propósito. Y esperando que dentro de poco podamos usted y yo juntos ir conociendo las Escrituras para de esta forma conocer toda la verdad
de Dios revelada a través de estos 66 libros. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a ir conociendo poco a poco cómo Dios y a través de quién se ha comunicado Dios. Es importante, ¿verdad?, que usted y yo conozcamos la Escritura, porque al conocerla nos daremos cuenta realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros como criaturas creadas por Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ya lo hemos estado mirando cuando dimos la lectura. Salvar a la humanidad, salvar al hombre de sus pecados. Leímos al principio en el libro de Hebreos que Dios se ha comunicado de diferentes formas. Vamos a ver una serie de formas para después mirar, ¿verdad?, esas recetas importantes que este libro nos narra y que nos ayudan o nos ayudarán para poder nosotros vivir una vida mejor. Primeramente dice la Biblia que Dios se comunicó a través de los patriarcas. Los patriarcas son conocidos como los padres de familia, ¿verdad? Esos padres que enseñaban a la familia la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos 3 grandes patriarcas. Hay varios más, pero solamente vamos a decirle un poco acerca de estos 3. Primeramente vamos a hablar del hombre conocido como Abraham. Abraham fue un hombre que vivió en Ur de los Caldeos. Y estando ahí en ese lugar, Dios le habló de una forma tan maravillosa de que este hombre, cuando escucha la voz de Dios, le obedece. Es por eso que es importante, ¿verdad?, ir conociendo la Biblia para así saber cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí y para toda la humanidad, ¿verdad? Mire lo que dice, por favor, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo. Marchó con Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Entonces vemos nosotros que Dios se comunica con el hombre a través del hombre. Aquí vemos a uno de los grandes patriarcas, jefes de familia, Abraham, el hombre de fe, que al oír el consejo y lo que Dios le dijo, dice la palabra que Dios salió. Y es importante, ¿verdad?, que estas palabras que se dicen de este hombre salió del lugar. Porque la Biblia también, ¿verdad?, describe que la iglesia, compuesta por personas como usted y como yo, cuando Dios nos habló a través de su palabra, a través de su Hijo,
nosotros estábamos en el mundo. Pero dice la Biblia que Dios nos sacó del mundo y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora tenemos la bendición de ser hijos suyos. Heredamos nosotros esa fe de Abraham. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, el padre de los creyentes. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y es por eso que es importante, ¿verdad?, que todos nosotros, ¿verdad?, conozcamos la Escritura, ¿verdad? Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, Dios se ha comunicado para con nosotros a través de los patriarcas. Dijimos de un principio, por eso es importante, ¿verdad?, que usted y yo conozcamos la Escritura, que es inspirada por Dios y útil para corregir y prepararnos. Hablábamos en el pasado la importancia de saber qué tipo de fe es la que agrada a Dios y qué tipo de fe debemos de nosotros practicar para entonces poder saber que sí realmente somos salvos. Bueno, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que darle valor a la Escritura. Tenemos que saber que la Escritura es palabra de Dios y que Dios se ha comunicado a través de los patriarcas. Y uno de ellos es Abraham. El número 2, ¿verdad?, es Isaac. Isaac es conocido como el hijo de la promesa. Cuando Dios llamó a Abraham, era de una edad de 75 años. Y Dios le dijo que iba a ser padre de muchedumbres, ¿verdad? Estaba hablando no físicamente de muchedumbres, sino que estaba hablando de fe. Fe. Su hijo Isaac, que fue el hijo de la promesa, también Dios lo usó y fue llamado como uno de los principales patriarcas. Génesis 26, versículo 1 al 4. Génesis 26, versículo 1 al 4. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Verdad? Entonces, Isaac fue conocido como uno de los principales patriarcas, ¿verdad?, que Dios usó. Es por eso que Dios se comunicó a través de los patriarcas. Y el número 2 es Isaac. Isaac, ¿verdad?, tuvo
la bendición de Dios de tener algunos hijos. Y de estos hijos nació el tercer patriarca, ¿verdad? El tercer patriarca conocido como Jacob. Jacob es conocido como Israel, padre de todas las tribus de Israel, que de acuerdo a la Escritura son 12. Génesis 35, versículos 9 al 11. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo diciéndole: Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti. Fíjese, este tercer patriarca, conocido como Jacob, se le llamó Israel, ¿verdad? El cual sería padre de muchas naciones, dice el texto. Entonces, ¿verdad? Este Israel fue el padre de las 12 tribus de Israel. Génesis 35, versículos 23. Los hijos de Israel fueron 12, hijos de Lea, ¿verdad? 12. Rubén, Jacobo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. También dice, ¿verdad? José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos fueron los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Entonces, nosotros estamos conociendo que Dios, de acuerdo al texto leído de Hebreos 1, 1 y 2, se ha comunicado para con el hombre a través de los patriarcas. Los patriarcas. Pero también, ¿verdad? Dios siguió comunicándose con el hombre a través de Moisés, uno de los grandes profetas de Dios. Los patriarcas no fueron eternos. Es por eso, ¿verdad?, que cuando un ser humano, ¿verdad?, fallece, le continúa enseñando Dios a través de otras personas, que es lo que estamos conociendo. Entonces, si Dios se ha comunicado con el hombre primero a través de los patriarcas, después a través de Moisés, uno de los grandes profetas de Dios. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 y 11. Nunca se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Dios Jehová conoció cara a cara. Nadie como él, por las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos y contra su tierra.
y por el gran poder de los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, Moisés fue un hombre que Dios escogió para, ¿verdad?, para comunicarse al pueblo. La Biblia dice que Moisés escribió, ¿verdad?, los mandamientos de Dios y los dio a conocer al pueblo. Éxodo 24, versículos 1 al 8. Vamos a tomarle lectura, si es tan amable. Y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés se fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha hecho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una para cada tribu de Israel. Dios, a través de los tiempos, comenzó a comunicarse con el hombre, usando personas como usted y como yo. Y todo esto es declarado en la Escritura. Ese libro conocido como la Biblia. Es por eso que comenzamos haciéndole unas preguntas. ¿Qué tan importante es para usted la Biblia? ¿Qué tanto conoce de ella? ¿Verdad? Lo estamos conociendo. Y a la vez de ir adquiriendo este conocimiento, nos vamos dando cuenta de que es importante conocerla, porque de esta forma conoceremos la voluntad de Dios, ¿verdad? A través de Moisés. Primero los patriarcas, después Moisés. Después, más adelante, dice la Biblia que Dios siguió comunicándose con el hombre y para el hombre, ¿verdad?, a través de jueces. Jueces que fueron personas, ¿verdad?, que Dios usó cuando el pueblo ya estaba instalado en la tierra prometida. Jueces, ¿verdad? Es decir, personas encargadas, ¿verdad?, de comunicarle al pueblo la palabra de Dios. Dice Jueces capítulo 2, versículo 16. Jehová levantó jueces que librarán de mano de quienes los despojaban, ¿verdad? Jueces. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que como los jueces también, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, pues vivían solamente un tiempo. Un tiempo. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que todo lo que nace muere. Todo lo que nace muere. Y usted y yo ya lo sabemos, hermano, hermana, amigo, que nadie es eterno en el mundo, como dicen algunas canciones. Nadie es eterno en el mundo. Pero mientras está en el mundo, ¿verdad?, Dios lo ha puesto con un propósito, ¿verdad? Que lo conozcan a Él, que le glorifiquen a Él y que le den la gloria y la honra a Él. En el tiempo de vida que usted y yo y que ellos vivieron en este mundo, ¿verdad? Dios, a través de estas personas, se comunica al pueblo, se comunica a la humanidad, como leíamos al principio de los textos. Dios se ha comunicado a la humanidad para que
todos sean salvos. ¿Cómo la humanidad va a ser salvo si no sabe cómo? Si no hay alguien que le comunique la palabra de Dios. Es por eso que es importante conocer el consejo de Dios, conocer lo que la Escritura dice. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir y prepararlos. Entonces, Dios, a través de los tiempos, se ha comunicado con el hombre para educarlo, para enseñarle, para saber cómo salvarse, para poder saber cómo hacer las cosas correctas. Más adelante, en otros estudios de seguimiento de este libro, ¿verdad?, vamos a ir conociendo poco a poco cómo este libro nos receta, nos da el alimento que necesitamos para poder vivir en este mundo de una manera sabia, Dios entonces se sigue comunicando. Mire, ya miramos 3, a través de los patriarcas, a través de Moisés, a través de jueces, pero también a través de reyes. Sabemos nosotros, ¿verdad? Sabemos nosotros que Dios usó también a estas personas conocidos como reyes para comunicarse con el pueblo. Para comunicarse con el pueblo, para educar al pueblo, para guiar al pueblo, para que éste obedezca a Dios. La Biblia nos enseña que Dios estableció 3 reyes importantes, ¿verdad?, que de el inicio del crecimiento de este pueblo ellos necesitaron. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando el pueblo entró a Canaán, a la tierra de Israel, a la tierra prometida, esa tierra ya estaba habitada por personas. Y esas personas dice que tenían reyes. Esto le agradó al pueblo y el pueblo, ¿verdad?, le pide a Samuel, uno de los jueces, le pide que le dé reyes como los pueblos que tenían ahí. Primera de Samuel capítulo 8, versículos 18 al 21. En aquel día os lamentaréis a causa del rey que habéis elegido. Pero entonces Jehová no responderá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y le dijo, no habrá un rey entre vosotros y seremos también como las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de vosotros y hará vuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le repitió a oídos de Jehová. Pero Jehová dijo, oye su voz y dales un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, volveos cada uno a vuestra ciudad. Porque después dice que establecerían los reyes. Como Dios le responde a Samuel, dice, dale, si ellos quieren un rey, van a tener un rey. Estos serían 3 reyes, ¿verdad? 3 reyes que tendrían esa bendición de poder enseñar al pueblo, ¿verdad? El primero sería Saúl, el segundo sería David y el tercero sería Salomón. Cada uno duraría un periodo de 40 años en su reinado. En su reinado. Dice el libro de 1 Reyes capítulo 3, cuando Salomón le pide a Dios sabiduría. Salomón siendo rey. Y Dios le responde, ¿verdad?, para darle lo que él
pedía. Y dice el capítulo 3, versículo 12, voy a obrar. Es la respuesta de Dios a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué le había pedido Salomón a Dios? Bueno, el versículo 9 dice, concede pues a tu siervo un corazón entendido, para que juzgue a tu pueblo entre lo bueno y lo malo. Mire, entonces nosotros estamos mirando cuál es el propósito por el cual Dios ha usado a estas personas, para que juzguen al pueblo a entender, para que enseñen al pueblo a entender la voluntad de Dios y que sepan entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esa es la tarea, ¿verdad?, de estos hombres que Dios usó. Dios usó para dar a conocer su voluntad. El tiempo se ha ido un poco rápido, pero espero que usted el próximo miércoles vamos a estar, si Dios nos presta vida, continuando con esta clase, ¿verdad? Conociendo la Biblia, el valor que hay en ella para aquellos que queremos conocerla y que estamos haciendo su voluntad. Miramos 4, patriarcas, Moisés, jueces y reyes. Nos faltan algunos más, que primero Dios, el próximo miércoles estaremos continuando con esta clase. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los oyentes. Vamos a orar para terminar esta clase. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado esa bendición de haber estudiado tu palabra en este momento, haber conocido un poco más de tu palabra, que nos enseña que tú siempre has estado pendiente de las necesidades de tu creación y que a través de estos personajes tú has comunicado tu voluntad. Gracias porque tenemos esta guía y nos ayuda a entender mejor quién eres tú, Padre. Y así que la fe que tenemos siga fortaleciéndose y que la fe pueda llegar a aquellos que aún todavía no te conocen, Padre. Esperando que así sea. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.